Les decíamos, mañana hay elecciones en Uruguay, segunda vuelta, todas las encuestas dan como favorito a Tabaré Vázquez y la televisión pública decidió invitar, sí, nosotros invitamos a Daniel Coira, que es el secretario general de Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Acá lo están viendo en pantalla. Nos pareció muy importante poder, un día antes, a horas nada más de la segunda vuelta, analizar qué es lo que está pasando. Además, todos ustedes saben, hay muchos uruguayos que viven en la Argentina, seguramente muchos van a ir a votar mañana, así que podemos decir efectivamente que esta es una entrevista exclusiva, solo nuestra. Un gusto, Daniel, que estés con nosotros. Sí, gusto. Daniel, ¿qué pasó con esas encuestas que daban al Frente Amplio perdiendo la mayoría parlamentaria y no llegando a igualar a los dos partidos conservadores en la votación? Consiguieron la mayoría parlamentaria y además consiguieron más votos que los dos partidos conservadores juntos. ¿Qué pasó? Parecería como que hay un fenómeno casi continental de esa especie de deporte de la encuesta. Con esto no quiero ser irrespetuoso con los profesionales que se dedican a las encuestas, pero tú viste, Pedro, que en Brasil pasó algo similar. Bueno, en Bolivia se decía, bueno, es un favorito Evo Morales, arrasó. Aclaro que yo soy historiador, por lo que tal vez no es la esfera de mi competencia, pero veamos lo siguiente. En primer lugar, lo que llega a los medios en sociedades como las nuestras tiene un fuerte componente de mercado. Por lo que una cosa son las encuestas, y aquí defiendo a mis colegas, especialmente los universitarios, que hacen una batería de preguntas, y el asunto después es cuáles respuestas se leen y cómo se leen. En general, por lo menos en Uruguay, lo que ocurre es que los partidos conservadores encargan encuestas, y me parece muy bien si quieren conducir su estrategia electoral por ese lado, que lo hagan. El asunto es, ¿y por qué no se publican todas las respuestas? Nosotros en nuestro trabajo, aclaro, yo soy miembro de un equipo de la Comisión de Relaciones Internacionales, en realidad nos repartimos el trabajo allí. Y una de las preocupaciones es, ¿qué pasa? ¿Por qué no se publican las otras respuestas? Alrededor de 2 meses antes de la primera vuelta, ustedes saben que preguntada a la población, ¿quién les parece a ustedes de todo el sistema político que sería la persona más adecuada y con experiencia para gobernar el país? Y alrededor de las 3/4 partes de la población, es decir, ciudadanos, conservadores, progresistas, jóvenes que todavía no están muy definidos, decían, el doctor Vázquez. Sí. Ahora, Daniel, una pregunta que está articulada con eso. Sí. ¿Cuál es la posibilidad o cómo es la perspectiva en cuanto a la sanción de una ley de regulación de los medios en Uruguay? Cosa que, bueno, vos sabés que se está discutiendo en Brasil, que ya se impulsó en Argentina, en Venezuela, en Ecuador. ¿Qué harían con eso si es que ganan, como todo indica el domingo? Bueno, en primer lugar, no tiene relación directamente con el Ejecutivo del Estado, porque eso, como ustedes bien saben, es un asunto parlamentario. Así que es cierto también que el Frente Amplio tiene la mayoría parlamentaria. Ahora, el asunto es que nosotros queremos un debate nacional, porque nos da la impresión, tal vez porque somos un país pequeño y nos conocemos dentro de todo el sistema político, que tiene que haber un compromiso de la población, no solo de los empresarios. La mayor parte de los medios de comunicación están en manos privadas y responden a corporaciones económicas con pesados intereses, muchas veces relacionados con las cámaras empresariales. Entonces, el mensaje que se transmite de allí necesariamente representa los intereses de esos sectores. Ahora, ¿qué es lo que pasa si la población no asume que también es productora de la información? Digamos, de nada serviría, o de poco serviría, avanzar en el campo legal si la población, si la ciudadanía no exige y no se apropia de su derecho a informar. No solo ser el objeto pasivo sobre el que se vuelca una información, que como información que es, está estructurada, tiene su forma. Nosotros queremos un debate nacional, queremos el compromiso de la población en el sentido de disponer
disputar los espacios, por lo menos desde el punto de vista ético-moral. ¿Y lo van a impulsar? Porque eso se puede impulsar o se puede esperar que ocurra, digamos, ¿no? Bueno, el Frente Amplio es una organización de masas. Tenemos organizaciones barriales y funcionales a nivel de base. No funcionan todo lo bien que nosotros quisiéramos, pero ese es el lugar donde los vecinos debaten y se impulsa desde allí. Hay intereses distintos en cada barrio, también hay, a mí me parece que es como acá, intereses diferentes o con matiz de acuerdo a la edad del sector social. Pero lo cierto es que especialmente el sector juvenil, nosotros vivimos una experiencia que yo catalogaría de muy valiosa, preciosa, la comisión que se formó en torno a impedir la baja de imputabilidad para procesar y apresar menores y niños. Fue derrotada la intención reaccionaria de moverse en torno al miedo y victimizar a los jóvenes. Bueno, pero esa, les paso una buena información, seguramente ya los amigos de un canal culto como este lo sabrán, pero lo cierto es que esa comisión nos dijo a todas las organizaciones políticas y sociales que quieren seguir trabajando porque los jóvenes requieren un dar de nuevo, como si fuera un juego, en el asunto de la presencia de los jóvenes en los medios y especialmente velar por los derechos humanos en todos los planos. Se ha avanzado un poco, para nosotros no es suficiente todavía, en torno a frenar la discriminación por la diversidad sexual, se ha avanzado en torno a las leyes y los derechos reproductivos, también se ha avanzado en políticas hacia los jóvenes. Pero no se trata, por lo menos como nosotros vemos la democracia, de hacer política hacia, sino que nos parece que la que funciona más sólidamente en la medida que pretendemos profundizar la democracia es la que se genera de este. Es decir, los grupos sociales, los grupos populares, no necesariamente adscriptos a una estructura partidaria, deben ser los productores de los mensajes y en ese sentido deben debatir cómo, cuando lo quieren. El Frente Amplio tiene su propio programa y propuesta, pero hay que escuchar a las organizaciones sociales. Ahora, hablando de los jóvenes, leí unos análisis que mostraban que la mayoría de los jóvenes votó por el Frente Amplio, a pesar de que la calle Pou se saca la corbata y se presenta como un candidato joven. ¿Por qué no prendió? Bueno, me parece que el Uruguay es un país que tiene una historia y unas ciertas características culturales. Nos parece a nosotros, más allá de nuestra pertenencia al Frente Amplio, que el ser joven no es garantía de progresismo. Puede haber jóvenes que por su formación cultural, por su experiencia, se identifiquen con la ideología de los sectores dominantes, conservadores. Ahora, lo cierto también es que hubo muchos cambios. Más allá de que pueda haber conservadurismo en muchos jóvenes, lo cierto es que los avances en materia de educación, de servicios sociales y políticas sociales, puede ocurrir que jóvenes que pertenecen a familias que tradicionalmente votaron a los partidos tradicionales, se vuelquen por la defensa de los logros más allá de lo que hayan votado sus padres. Ahora, al mismo tiempo, articulando con esta respuesta, al mismo tiempo el Frente Amplio no tiene una cuestión con el tema de los jóvenes. Digo, la candidatura de Constanza Moreira en la interna del Frente Amplio, el hecho de que tanto Tabaré como Pepe Mujica como Astori, digo, los tres grandes referentes del Frente Amplio, sean gente de edad avanzada, por decirlo de algún modo. ¿No hay ahí un problema? Claro que hay un problema. Para empezar, yo mismo tengo 58 años. Y se supone que soy un individuo que forma parte de un equipo donde hay jóvenes brillantes. Pero ¿saben qué? Muchas veces los jóvenes no votan a jóvenes. Lo mismo que nos pasa en el mismo problema. ¿Y por qué la mayor parte de las mujeres no votan mujeres? ¿Qué es lo que está pasando? Parece que hay cambios, vamos bien, vamos funcionando bien, pero se precisa una revolución cultural. Se precisa ser más audaz. Y hay un problema demográfico. Fíjense, nosotros somos un país bastante pequeño al lado de colosos, pero compartimos con Argentina y otros países vecinos que es una población avejentada.
Fíjense, 3,5 millones vivimos en el Uruguay. Y va a votar las 2/3 partes, lo que quiere decir que las 2/3 partes tienen 18 años o más. Y una parte muy importante, ya tenemos más de 50 años. Entonces, hay en ese sentido ciertas inercias. ¿Dónde se quiebran las inercias? Hemos tratado de hacer ese trabajo. Bueno, en primer lugar, hay una promoción de actividades hacia los jóvenes. El INJU, que es un instituto que trata el asunto de los jóvenes, tiene políticas específicas. En varios partidos del Frente Amplio se ve la participación de jóvenes, pero aquí vuelvo fundamentalmente. Han caído muchos mitos expuestos por los sectores conservadores en Uruguay. En primer lugar, no es cierto que a los jóvenes no les interese la política. Tal vez no les interesa transitar algunas de las formas políticas tradicionales, lo que puede incluir a la izquierda. Y a mí mismo, por ejemplo. Es interesante lo que decís de que les interesa o no les interesa la política, porque acá hay muchos uruguayos que justamente mañana van a cruzar el charco para ir a votar, y eso demuestra el interés de los que viven acá. Pedro, en estos momentos vecinos argentinos se están encargando de los niños de muchos uruguayos que cruzan a votar, hasta de sus mascotas, y se está procesando eso para que mañana, bueno, yo le decía aquí el amigo que se perdió de comer el asado al mediodía, porque votamos, pero al mediodía asado igual que acá. Bueno, así que... Gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Les recuerdo, invitado exclusivo de la televisión pública, justamente un día antes de las elecciones. Un gusto, y seguramente te invitaremos en otra oportunidad. Y nos vamos a Félix Taylor, que tiene una incógnita. Tenemos también. La incógnita no es mañana de las elecciones, sino que tiene que ver con otros temas. Y muchos mensajes, Pedro, muchísimos. Así que desde ya les decimos a aquellos que no vamos a poder saludarlos que nos disculpen, pero son impresionantes los mensajes. Hablábamos hace un ratito nada más, ¿te acordás, Pedro, de la cantidad de mensajes que recibimos? Sí. Bueno, Fortunato Marimachi, que bueno, obviamente es un sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, que siempre toca temas de religión, incluso lo hemos invitado, nos envió un mail justamente que dice que desde el 10 de noviembre que está dando vueltas por China, y fíjate lo que dice: para vuestro ego, en la Universidad de Shanghái me conocían por mis intervenciones en Visión 7 Internacional. ¿Qué tal? Bueno. Felicitaciones a la televisión pública, dice. Bueno, muchas gracias a Fortunato. Muchas gracias, Fortunato. Y como eso, muchísimos mensajes. Y la incógnita, Pedro, la incógnita. Dale, vamos con la incógnita. De L.F. Taylor. Nuestro personaje de hoy era militante socialista en los años 50, participó en la fundación de varias publicaciones de izquierda, enseguida se interesó por las relaciones entre ideología y cultura y por el desarrollo de perspectivas socialistas en las artes comunicacionales. ¿Quién es nuestro personaje de ho1700 444 1777 4535 0709. Nueva pausa, le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Podemos crece en España. He sostenido el avance de este nuevo partido. En nuestros estudios, la evaluación de esta novedad en el panorama político con el analista español Alfredo Serrano. No se vayan, ya volvemos.